En el nombre del En nombre del Padre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo le digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, nos unimos, seguimos unidos en oración por el pueblo colombiano, para que sea la poderosa mano del Señor que obre en esos hermanos que han perdido, pues, tanto seres queridos como bienes materiales. Señor Todopoderoso, pues les bendiga y que también nosotros podamos reflexionar y meditar ese llamado en que el Señor nos hace para que cada día le busquemos. Hoy San Mateo viene a hablarnos de la corrección fraterna que como cristianos debemos tener y que algunos pues todavía no la conocemos y estamos actuando, vamos a decirlo al revés, o en contra de la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy la vamos a compartir y vamos a esforzarnos por ponerla en práctica. Y ya lo hemos oído, Mateo 18, 15 en adelante. Si uno de tus hermanos pues, ha cometido algún error, algún pecado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña las Escrituras? ¿Tenemos que caerle a piedra? ¿Tenemos que caerle encima? ¿Tenemos que humillarlo? ¿Tenemos que hacerle un escándalo público? ¿Tenemos que pasarlo por TikTok, por las redes sociales para que toda la gente se dé cuenta? No, ese no es el querer de Dios. Recuerde, corrección fraterna. Ejemplo, las primeras comunidades. Pero también veremos cómo lo hacían las primeras comunidades. Y en Mateo nos da el secreto. Si ustedes estuvieron atentos, ahí está el secreto. 19 y 20, ahí está el secreto. Pero primero veamos, ¿cuál es el primer paso para la corrección fraterna? Vamos a oírlo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. ¿Cuál es el primer paso? Estuvieron atentos. ¿Cuál es el primer? Porque hay tres. Hay tres. El primero es, Vete a hablar con él a solas para reprochárselo. es el primero. Vete A hablar con él. ¿a qué? Hablar con él. ¿Sí nota la diferencia? Otra vez, ¿a qué? Hablar con él. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro hermano cuando ha cometido un error? ¿Vamos y hablamos con él? No. ¿Qué hacemos? Hablamos de él. ¿Sí notan? ¿A qué es lo que tienen que ir a hacer? A hablar con él. El primer paso es ir a hablar con él A solas. a solas. Ese es el primer paso, es lo que enseña la iglesia. Sí. Pero para eso ya vamos a llegar al 19 y al 20. ¿Qué tenemos que hacer antes de ir a hablar con él a solas para reprocharle, para corregirle, para aconsejarle cristianamente? ¿Sí? El primer paso es hablar con él. Ya basta de hablar de él. Ya está bueno. Porque nosotros cuando
la sin hueso se suelta, no hay quien la pare. No hay quien la pare. Entonces, como descueramos, decimos por aquí, al hermano. Hablamos y hablamos barbaridades del hermano. La Biblia nos enseña que tenemos que ir a hablar con él, no a hablar de él. Ese es el primer paso. Y si se cumple el primer paso, pues no habría necesidad de ir al segundo, ni habría necesidad de ir al tercero. Pero vamos a ver los tres. ¿Claros? El primero, hablar con él, a sola, aconsejarle, reprocharle, iluminarle, guiarle. Y la Biblia es la mejor herramienta que nosotros podemos tener para eso. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que es las Sagradas Escrituras la que nos es muy útil. Sí. Véanlo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Pero entonces, pocos de nosotros utilizamos las escrituras. ¿Para qué? Para ir a corregirlo. Y además ahí mismo, según de Timoteo, ahí mismo 2:25, nos dice de qué manera tenemos que ir a hablar con él a solas para corregirlo. Vean, 2:25, segunda de Timoteo. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿Te das cuenta cómo hay que hacerlo? Con dulzura. Porque no somos nosotros los que vamos a hacer cambiar a esa persona que está caído en un error. ¿Quién es? Vamos a ver. Dios le conceda, quizá, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad. Entonces es el querer de Dios. Nosotros solamente vamos como verdaderos cristianos, como nos lo manda las Escrituras, a hablar con la persona, ojalá con la palabra en la mano, a corregirle, a aconsejarle, ¿verdad? Porque la obra de Dios, quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Entonces habrá muchos que aceptarán esa corrección. Claro que sí, porque es fraterna, es con amor, es con dulzura y con las Sagradas Escrituras. No se revelan, pero hay otros que sí. Hay otros que sí. Entonces, si no aceptaron el primer paso, ¿qué nos enseñan las Escrituras? Siga. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Sí o no? Bendito Dios. Pero se pueden poner rebeldes, ¿verdad? O pesados. ¿Qué nos enseña la Biblia? Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Entonces ya vamos como comunidad de fe. Venga, vamos y hablamos con sultanito para ver en qué le podemos aconsejar, ayudar para que corrija el error. Qué bonito, ¿no? Pero ya le voy a dar el secreto para que eso se pueda dar. Humanamente dirán mucho, no, eso es imposible, es verdad, humanamente no, pero como es la obra de Dios. Entonces, como ya no se pudo solo, porque no quiso, fue rebelde, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos como hermanos en la fe y hablemos con Él. Vamos como familia y hablemos con Él. Vamos como compañeros de trabajo y hablemos con Él. Vamos como comunidad, como parroquia, como vecinos y hablemos con Él. Todo hablar con Él, no de Él, todo hablar con Él. Y si te escucha, pues bueno, bendito sea Dios. Si se niega a escucharlos. Pero puede ser de que tampoco así acepte, ¿verdad? Entonces nos da la última opción, véanla. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia. Entonces el tercer paso ahora es a la iglesia, a la asamblea, a toda la congregación, ¿verdad? Mire, ¿qué podemos hacer con este, con aquella? Hemos ido a sola, no ha querido.
hemos ido dos, tampoco nos quiere escuchar, y hablamos, ¿verdad? Ya en ese tercer paso, escuchen. Si tampoco escucha la iglesia, Si no lo quiere escuchar, ¡ay, papá! Ya no le puede hacer más nada. ¿Qué enseña la Biblia? considéralo como un pagano o un publicano. Uy, déjelo. Así se pierde. Sí. Y vean, eso le queda a ustedes porque no nos da tiempo. Primera de Corintios, capítulo 5. Léanlo. Como San Pablo le da a uno que estaba rebelde, que no quiso, no que quería oír. Y si le queda tiempo, lean el capítulo 6, el capítulo 5 y el capítulo 6. Duro a los de la iglesia, a los que decimos ser cristianos, le dice duro y duro. ¿Para qué? Pues para que nos corrijamos. Esa es la corrección fraterna. La finalidad es corregirnos. Pero ya lo sabemos, que la Biblia nos enseña que tiene que ser con dulzura. Ya nos da la herramienta que tiene que ser con las Sagradas Escrituras, porque ella es útil para corregir, para enseñar, ¿verdad? Para rebatir todo lo demás. Así, de esa manera queda el hombre de Dios preparado para toda obra buena. No es con insulto, no es con arrebato, no es con grito, no es con amenazas. No, mejor no se haga. Corrección fraterna, la cristiana, ¿verdad? Y si entonces ya la asamblea no, tampoco, pues considero perdido. Un pagano. Y el 18 pues dice que a lo suyo, porque 18.1 está hablando con los apóstoles. Lo que ates queda atado, lo que desates queda atado. Esa decisión la tomaron ustedes, así que será el poder que le ha dado. Ahora vamos a ver el secreto, versículos 19 y 20, el secreto. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa. La oración. La oración. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para ir a corregir fraternalmente al hermano, mi Padre Celestial se lo concederá. Ahí está el secreto. ¿Por qué muchos hemos caído en el error? Es un error, tenemos que corregirnos. En hablar del hermano, porque no consideramos que el hermano pueda cambiar. No, eso no, ni porque se le hable. Sí. Si nos reunimos antes en oración como comunidad de fe, pidiéndole a Dios, Señor, vamos a tratar de que este hermano cambie, se corrija su mala conducta, ayúdenos y oramos. Mi Padre, mi Padre Celestial se lo concederá. Sí se puede. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que falta de fe. Y ahora se lo voy a mostrar a ejemplo de las primeras comunidades cristianas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, para que ustedes se den cuenta. Y vamos a ver el contexto, por qué hicieron lo que hicieron. 42 primero. Eran frecuentes a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. La convivencia fraterna. Esa convivencia, para que haya esa convivencia fraterna, para que haya a su vez la corrección fraterna, ya se lo mostramos en Mateo el secreto, pero aquí también lo da a conocer San Pedro. Versículo 40, presten atención. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Y con fundamento, ¿qué era lo que les decía Pedro? ¿Y qué es lo que tenemos que hoy tener presto el oído? ¿A qué? Escúchenlo con atención, vámonos despacio. Los exhortaba diciendo. La invitación es, la exhortación es. Aléjense de esta generación perversa. Esa es la invitación, primero, otra vez. Aléjense de esta generación perversa. Hay que alejarnos de esta generación llena de maldad, perversa, que han sacado de su corazón a Dios. Es lo primero que hay que hacer. Pedro les insistía y con argumentos les daba a conocer que es
pecado estar con aquellos que no quieren nada de Dios, porque eso nos conduce a hacer el mal. O sea, aléjense, no se acerquen, no se junten, no se hagan cómplices. Todo lo contrario, aléjense de esta generación perversa y sálvanse. Porque a lo contrario vamos a tener la condenación. Pedro predicaba. Cuando Pedro predicaba por el poder de Dios, escuchen. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Los que creyeron. Entonces es de creyente hacer lo que el Señor nos pide, convivencia fraterna, a la enseñanza de los apóstoles, a la Eucaristía, fracción del pan, y la oración. ¿Pero quiénes son? Otra vez, 41. Los que acogieron la palabra. Los que acogen con humildad y sencillez la palabra de Dios, transmitida aquí por Pedro. Hoy en nuestros días, por los apóstoles, por los embajadores, por los elegidos consagrados de Dios. ¿Sí? Ahora yo la estoy acogiendo. Si la acojo, pues entonces la voy a poner en práctica. Ya sé lo que tengo que hacer para hacer una corrección fraterna. Hablar con el hermano. Si no me escucha, pues llevo 2 testigos. Si no me escucha, pues lo reúno en la asamblea. Si no, hasta ahí se acabó. Pero con dulzura, con la palabra de Dios en mano y hablarle. ¿Sí? Esa ha de ser la actitud del cristiano. Los que acogieron la palabra de Dios, de Pedro, se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Creyeron en el mensaje. Creyeron firmemente en el mensaje. ¿Y nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios? Que nos invita hoy a alejarnos primero, a alejarnos de la generación perversa que tanto daño le está haciendo al mundo, que a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Y lleva, ¿a dónde conlleva? A la condenación. A la condenación. Pero si nosotros creemos en la palabra, daremos ese paso. ¿Cuál? De ser capaz de hablar con el hermano. No hablar de él, sino de ser capaz de hablar con él y tener una corrección fraterna. Tenemos que terminar con esas divisiones que existen. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 10. Pablo dice que se debe acabar eso dentro de la iglesia. Se debe acabar dentro del hogar. Se debe acabar dentro del trabajo, dentro de la comunidad. Escúchenlo. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Para que eso se acabe, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y el mismo Pablo a Efesios, ustedes lo leen, 4:1 en adelante, cómo es ponernos de acuerdo, cómo es estar unidos en un mismo espíritu, un mismo cuerpo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Soportándonos los unos a los otros por amor a Cristo. Léanlo 4:1 en adelante. De esa manera terminarán en nosotros los cristianos las rivalidades, las divisiones, todo lo malo que quiere Satanás hacer dentro de la iglesia. ¿Seguro? ¿Sí? Que encuentren un mismo modo de pensar. Eso tenemos que hacerlo. Para que haya esa corrección fraterna, debe haber un mismo modo de pensar. Y los mismos criterios. ¿Por qué? Personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Porque hay rivalidades entre ustedes. Y les muestro leído solamente Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, como el prisionero, esta carta la escribe en la cárcel San Pablo, y allí manda el mensaje para nosotros también. Prisionero de Cristo. Ponen cuidado. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Hemos recibido una vocación de Dios, una entrega de Dios, consagrados a Dios, pues debemos que se nos note, que se nos muestre. Sean humildes y amables. Por ahí empieza. La humildad. Y la humildad me lleva a hablar con el hermano. La soberbia me lleva a hablar del hermano. ¿Lo notan o no lo notan? Sean humildes y amables. Y amables. Sean comprensivos
y sopórtense unos a otros con amor. No por soportarse, sino con amor, por amor a Cristo. Así lo lograremos. Así marchará bien el grupo de la congregación tal, del cursillista, de los catequistas, ¿sí? De esa manera. ¿Qué más? Mantengan entre ustedes lazos de paz. Pero la paz de Cristo, no la paz del mundo. La paz del mundo es nombrar la paz, pero hacemos la guerra. No. Mantengan entre ustedes, ¿qué? Lazos de paz. Lazos de paz. Unidos. Y permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿Y qué es permanecer unidos en el mismo espíritu? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Estamos aquí en el 4. ¿Y qué dice el 5.23? ¿Un solo cuerpo? A ver, 5.23. De Efesios. ¿Qué es ese cuerpo? El hombre es cabeza de la mujer. ¿Cómo qué? Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. O sea que en un solo cuerpo es estar unido en una sola iglesia. No hay más. En una sola iglesia. Eso es estar unido en el Espíritu. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Y un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Y terminamos. Escuchen. Un solo Señor. Solo Señor. Una sola fe. No hay otra. Una sola. Un solo bautismo. No hay ni 2, ni 3, ni 4 para las personas que se han, rebautizado. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Un solo bautismo. Un solo Dios. Un solo Dios. Y Padre de todos, que está por encima de todo, que lo penetra todo y está en todo. Entonces la invitación es esa, queridos hermanos, a que nosotros con las Sagradas Escrituras podamos acompañar a aquellos hermanos que, por desconocimiento, por qué sé yo, han caído en el error, y que nosotros también, como esposo, cuando no caemos en nuestros errores, la esposa no tiene ese deber, pero eso sí, fraternal, de corregir al esposo, claro. Y el esposo no tiene ese deber cristiano de corregir a la esposa con esa fraternidad, corrección fraterna, claro que sí. Entonces no podemos caernos a los gritos, a los insultos, no podemos caernos a las peleas, a la división, no, eso es de Satanás. El Señor nos ha dejado las Escrituras, que es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para preparar el hombre de Dios en toda obra buena, pero con amor, con dulzura. Así que les animamos en nombre del Señor a que mantengamos en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, esa corrección fraterna. Así se puede. Y al que se corrige, que tengamos la humildad de aceptar la corrección, porque es para la salvación del alma. Si así lo hacemos, estaremos cerquita de alcanzar el premio celestial. Si no lo hacemos, pues cada quien debe asumir su propia consecuencia. Los creyentes somos más. En la hora de los laicos, a evangelizar, de conocer las Sagradas Escrituras y de conocer a Jesucristo. Padre Todopoderoso, derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.